Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya hoy vamos para nuestro último encuentro de la capacitación. Siempre vamos a tratar de, como ya les mencioné anteriormente, esta es una secuencia, ¿sí? Entonces vamos a tratar siempre al inicio de recordar un poco todo lo que vimos, así vamos enlazándolo con el último tema de hoy, ¿sí? Que bueno, hoy lo que vamos a dedicarnos, ¿sí? Es a las pruebas clínicas que nosotros podríamos hacer en nuestro gabinete, ¿sí? También teniendo en cuenta que nosotros acá en Argentina lamentablemente son pocos los insumos que podemos conseguir. Entonces, con esos insumos que podemos conseguir, con los test que podemos hacer, con los equipos que tenemos, a ver cómo podemos llegar a, no a un diagnóstico, sino a poder tener una idea de cómo se encuentra la superficie ocular de nuestro paciente, ¿sí? Entonces vamos a tener las pruebas clínicas, cuestionarios y por último las recomendaciones. Ya estuve viendo que en el campus algunos estuvieron participando sobre el video que les había dejado, ¿sí? Ya, bueno, como se resolvió ese problemita, ya participaron. La idea es que yo mañana les voy a dejar un trabajito que va a ser con imágenes y algunas preguntas, ¿sí? Y todos tendrían que participar para poder obtener el certificado de la capacitación, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí? Que cuando ustedes van a realizar estos cuestionarios o a observar estas imágenes, siempre va a ser el punto de vista de ustedes, ¿sí? Acá no hay respuestas malas, ¿sí? La idea es que tengan en cuenta lo que hemos visto en la capacitación, ¿sí? Y traten de ir enlazándolo para poder ver cómo proseguir en ese caso, ¿sí? En un caso les voy a dejar datos de cuestionarios, datos de algunas pruebas del paciente, más una imagen. Entonces ustedes allá ahí puedan tener un parámetro de determinar, bueno, si este paciente seguramente por esta razón y por esta pueda tener un ojo seco y ese ojo seco es de tipo evaporativo, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene ese ojo seco tipo evaporativo, ¿cómo tengo que proseguir? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo en la adaptación? ¿Sí? Y qué recomendaciones tengo que yo indicarle a mi paciente. O también, ese ojo seco de mi paciente es un ojo seco que es permanente o está ocasionado por algún factor, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que ir analizando. Bien, entonces, como ya les mencioné, la idea es ir recordando un poco. Ya nosotros estuvimos viendo qué es la superficie ocular, qué compone la superficie ocular y la importancia que tiene la superficie ocular de nosotros, ¿sí? Poder mantener un equilibrio, ¿sí? Para que todo funcione bien y no tener una complicación, ya sea durante nuestra adaptación o en un futuro, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestra finalidad, como es la adaptación del lente de contacto, siempre ese lente de contacto va a estar sobre la lágrima, ¿sí? Entonces esa lágrima se va a dividir y vamos a tener lágrimas sobre la lente de contacto, después de la lente de contacto y después vamos a tener la córnea, ¿sí? Entonces, por eso es importante que hagamos una buena evaluación de cómo se encuentra la película lagrimal, cómo se encuentra la córnea y cómo se encuentran todas esas estructuras que ayudan a que la película lagrimal se forme y que aparte tenga un buen funcionamiento. Y ahí hablamos de la palabra homeostasis, que era el equilibrio, entonces, que tienen que tener todos estos tejidos, ¿sí? Y los líquidos que componen la superficie ocular. Eso es lo que tenemos que tratar de buscar. Cuando esa homeostasis se pierde, ya estamos hablando que podemos encontrar una hiperosmolaridad de la lágrima o que podemos tener una inestabilidad de la película lagrimal. Recordemos también que esto puede deberse por algo que está pasando en la lágrima y en las glándulas que ayudan a que esta lágrima se forme, o a las otras estructuras oculares, ¿sí? Que pueden provocar que esta película lagrimal se altere, ¿sí?
Entonces, por eso la importancia de evaluar todas las estructuras. Y de ahí podemos determinar si nuestro paciente tiene síndrome de ojo seco y qué nivel del síndrome. Y este síndrome puede ser por deficiencia acuosa o evaporativo. Entonces, ahí es cuando hablamos de dos grandes componentes. A ver, la cantidad de la lágrima, para hablar de deficiencia acuosa, y evaporativo, la calidad de la lágrima. Yo sabiendo realizando test que me puedan determinar cómo está la cantidad de la lágrima y la calidad, ya yo voy a saber qué tipo de ojo seco tiene mi paciente. También tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. Esos factores de riesgo que son modificables y no modificables, ¿sí? Modificables ya sabemos que si mi paciente tiene ojo seco porque dura 10 horas frente a las pantallas, bueno, entonces tenemos que darle recomendaciones a nuestro paciente sobre cómo poder evitar, cómo prevenir que llegue ese ojo seco. O si fue por el uso de la lente de contacto, bueno, tendríamos que rever nuestra adaptación. Y los no modificables ya es por si hay alguna enfermedad de base, por la edad, ya sabemos la menopausia, ¿sí? Si mi paciente está con una medicación que es permanente, ya sabemos si está con esa medicación que no se puede eliminar en ningún momento, pues nuestro paciente va a estar siempre con ojo seco. Y tenemos que enfocarnos en las manifestaciones, ¿sí? En las manifestaciones sabemos que nuestro paciente puede presentar síntomas, ¿sí? Puede ser sintomático o asintomático, ¿sí? Por eso es importante no quedarnos únicamente con el cuestionario, sino después evaluar el resto de la superficie ocular y ahí podemos determinar si nuestro paciente tiene signos o no tiene signos, ¿sí? Y un ojo seco puede ser sintomático con signos, asintomático con signos, ¿sí? O sin signos. Entonces hay que hacer una evaluación completa para poder descartar. Bien, entonces, ahora sí voy a hacer rápidamente una pregunta a ustedes. Ustedes, en su práctica, ¿qué utilizan para evaluar la superficie ocular? ¿Sí? Que me digan a unas 5 personas que se animen a decirme qué pruebas pueden realizar para poder determinar si hay alguna alteración en la superficie ocular. Tiras de Schirmer, lámpara de Barton con fluoresceína, bien. ¿Alguien más? Perdón, Doris, interrumpo para comentar que Sí. si alguien quiere decir su respuesta de forma oral, pueden en esta ocasión desmutearse. Bien. Bien, el preciso de la observación, fluoresceína, lámpara de hendidura. Esto. Bueno, entonces, de este tipo de, por ahí de evaluación, ¿sí? En algunos casos ustedes solamente estarían evaluando la calidad, ¿sí? Si usamos únicamente fluorescina, estamos hablando de estoy viendo cómo está la calidad de la lágrima. Entonces, me hace falta la parte de evaluar la cantidad, ¿sí? Cómo está el volumen de la lágrima. Bien, entonces, las pruebas que se podrían hacer es, sí, la observación de la lámpara de hendidura, NIBUD, que también todos tienen que tener, me imagino, un queratómetro, ¿sí? Un queratómetro ya sea un autorreflectómetro o un queratómetro manual, de esa manera también podemos evaluar, ¿sí? Eh, la lágrima, tinciones vitales, y ahí es cuando mencionaban fluoresceína, pero hay otras tinciones que podemos realizar. Altura de menisco larimal es algo que también, si yo tengo una lámpara de hendidura, puedo evaluar la altura del menisco larimal, ¿sí? Y Schirmer. Ahí, de esta opción también, de esta manera voy a saber si mi paciente, qué cantidad, qué volumen de lágrima tiene. Hace unos años realizamos una encuesta también entre los participantes a una de las capacitaciones y una de las preguntas fue justamente esto, ¿sí? ¿Qué valoración hacen de la película El Animal? Y para nuestra sorpresa, casi un
por ahí 23, 24%, no realizaba ninguna prueba de valoración, ¿sí? Y ya después iban por ahí mezclándose estas pruebas. Y los cuestionarios también tenemos un bajo, ¿sí? Un bajo grado de personas que realizan los cuestionarios, ¿sí? Y el cuestionario, yo de hecho se los compartí, así que les va a llegar un mensaje con el cuestionario de OSDI y también el artículo sobre el DIUT que nos habla todo sobre ojo seco, ¿sí? Bien. Entonces, esto es lo que está pasando tal vez actualmente. Son pocas las personas, los profesionales, que hacen una valoración de la superficie ocular y ya yo les mostré en estos días la importancia de esta valoración, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es cómo valorar. Y entonces vamos a enfocarnos en pocos test, que son test sencillos. El primero es el cuestionario de OSDI. El segundo, cuando hacemos una tinción, cómo valorar esa tinción, y ahí tenemos de referencia la escala de Oxford, las escalas de Efron también, cuando hacemos esa observación en la lámpara hendidura. Bueno, si mi paciente tiene hiperemia, pero esa hiperemia es una hiperemia que es moderada, es leve, es algo normal, es algo de cuidado, ¿sí? Entonces, esta escala nos va a determinar a nosotros, ¿sí? Poder cuantificar qué tanta hiperemia tiene nuestro paciente. Y BUT, que en ese momento es que vamos a valorar la calidad de la lágrima. Pero también les quiero compartir esta planilla. Esta planilla es del doctor Guillermo Carrillo. Él es optómetra, contactólogo, es peruano, ¿sí? En una de las últimas charlas donde participó, nos compartía esta planilla, que la verdad es una plantilla súper completo, donde él ya tiene antecedentes que están relacionados con ojo seco, ¿sí? Para consultar a nuestro paciente. El cuestionario de referencia es cuestionario de OSDI. Incluso acá tenemos, depende del resultado, ya sabe si es algo leve, moderado, severo. Ya, bueno, usa un topógrafo, ya ahí es algo un poco más complicado porque no todos podemos acceder a un topógrafo, pero con un topógrafo se puede ver o cuantificar mejor la altura del menículo aníbal, NIBUD, observar la capa lipídica, hacer un meibograma, o sea, cómo está el recorrido de esas glándulas de meibomio. Un OCT ya es algo también muchísimo más complejo. Biomicroscopía, esto sí lo podemos hacer todos, ¿sí? Entonces acá, ¿cuáles son las observaciones que me pueden llamar a mí la atención? Las tinciones vitales, que sería tinción con fluoresceína y la tinción con lisamina verde. Ver si el paciente tiene DEMODES, que después les voy a mostrar qué es el DEMODES. Citología, ya ahí también es un estudio más especializado, el test de Schirmer, y dependiendo de todos los test que pudo realizarle a ese paciente, ahí va a determinar, ¿sí? Si el paciente tiene un ojo seco que es evaporativo, si es por deficiencia aquosa o si es un ojo seco mixto, ¿sí? Entonces, de esta manera está, la verdad, súper completo, pero bueno, nosotros acá no tenemos como que todos los recursos para poder realizarlo. Ya ahí lo dejamos de trabajo de última al oftalmólogo. Bien. Este video está muy bueno, es muy completo, ¿sí? Sobre todo todas las pruebas que se pueden hacer para ojo seco. Vamos pasando por el cuestionario. Bueno, acá topografía también para ver el NIBUD, para ver cómo se encuentran las miras, una valoración completa, y no olvidarnos de la versión de párpado. Bueno, ya ahí era una publicidad, así que esa parte ya sí ya no viene al caso, pero sí la secuencia que tenemos nosotros que tener para esa valoración. Y lo que hace este grupo de expertos, ¿sí? No solamente la clasificación, sino también nos hace una recomendación, ¿sí? Sobre cuáles son los test que deberíamos de realizar. Y ellos nos dicen eso, partir siempre, ¿sí? De una buena anamnesis, unas buenas preguntas que a nosotros nos van a ir a orientar, ¿sí? Para ver si mi paciente tiene síntomas relacionados con ojo seco.
Estas preguntas pueden ser abiertas. Lo que pasa normalmente es que lamentablemente no nos tomamos el tiempo de hacer una buena anamnesis, una anamnesis completa, ¿sí? De preguntarle bien a nuestro paciente, no solo para qué quiere usar la lente de contacto, sino cómo es su día a día, en qué lugar trabaja, si en algún momento, bueno, tiene sensación de parpadear mucho, si está muchas horas frente a las pantallas, si está tomando alguna medicación, si se le colocan los ojos rojos frecuentemente, si, por ejemplo, si es alérgico, ¿sí? Entonces, no nos tomamos ese tiempo, entonces por eso es que vienen después estos cuestionarios que son de gran ayuda. Entonces, también determinar los factores de riesgo, ¿sí? Si mi paciente es un paciente que es fumador, si utiliza lente de contacto o si está tomando alguna medicación que puede inducir un ojo seco. En la sintomatología, la recomendación que dan son de dos cuestionarios. Hay muchísimos cuestionarios para ojo seco, pero ellos recomiendan, consideran que estos son los mejores. Es el DEQ5 y el cuestionario de OSDI. Otros métodos, entonces ya tenemos los métodos no invasivos, que ya vamos a hacer lo que es BUD, NIBUD. Ya la parte de la osmolaridad ya es con equipos especializados. Observar las tinciones, ¿sí? No solamente teñir para ver el rompimiento de la película lagrimal, sino para poder observar si tenemos algún puntillado en alguna zona de la conjuntiva, en el margen palpebral, ¿sí? En córnea. Y a través de estos test es lo que nos va a determinar entonces si es evaporativo o por deficiencia acuosa. Y esto también va a depender la severidad, ¿sí? Dependiendo cómo se encuentre el BUD o el NIBUD, vamos a saber si nuestro paciente tiene un ojo seco, pero si ese ojo seco es leve, moderado o severo, ¿sí? O si tiene el volumen de la película lagrimal, cómo se encuentra. Entonces, dependiendo de lo que fue mojando la tira o lo que nosotros vimos en el menisco lagrimal, es que también vamos a poder determinar qué tan complicado la severidad de ese ojo seco, ¿sí? Y ahí también relacionarlo con los síntomas y ahí determinar si va a ser evaporativo o por deficiencia acuosa. Entonces, empezando con los cuestionarios, luego tenemos el primer cuestionario, que es el DEQ5, y el cuestionario de OSDI. Estos cuestionarios hacen preguntas que están relacionadas sobre si mi paciente en algún momento ha tenido alguna incomodidad, ¿sí? Algún disconfort, si le molesta el viento, si tiene que parpadear mucho, también incluso lo que ha pasado en los últimos días, si tiene alguna sequedad, ¿sí? En la boca, que era lo que yo le comentaba. Y el primer cuestionario solamente tiene 5 preguntas, ¿sí? Y un puntaje mayor de 6 va a indicar, ¿sí? Que tiene ojo seco, ¿sí? Como pueden observar, cada pregunta, ¿sí? Tiene una puntuación, entonces al final hay que sumar esta puntuación y ahí nos va a determinar. Entonces, si es mayor o igual a 6, ya tiene el paciente ojo seco. Y en el de OSDI ya son 12 preguntas, ¿sí? Estas preguntas, si ya el paciente tiene más de 13 puntos, también vamos a estar con ojo seco. ¿Sí? Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que si yo realizo un cuestionario para ojo seco y ese cuestionario me dice que mi paciente no tiene ojo seco, no me debo quedar únicamente con los resultados del cuestionario, sino indagar y observar si encuentro algún signo, porque siempre tenemos que recordar que mi paciente puede tener ojo seco, pero no puede presentar síntomas, ¿sí? Entonces, o tengo que observar si tiene algún signo. Y también me puede pasar que si yo solo lo miro en la lámpara de hendidura y nunca le pregunté nada a mi paciente, puede que no observe nada, pero que mi paciente tenga síntomas. Entonces, siempre tiene que ser complementario. Nosotros en la universidad del año pasado realizamos una prueba con varios pacientes, con 197 pacientes, donde, bueno,
hicimos el cuestionario de OSDI y lo que encontramos es que el 59.9% dio dentro de clasificado como normal. Ya después tenemos el 22.5% que dio un ojo seco leve y un 17.6% un ojo seco severo, ¿sí? Entonces, ahí está la importancia, ¿sí? Este cuestionario me va a orientar a mí a cómo proseguir con mi paciente. Otros aspectos que tenemos que considerar en la anamnesis, no solo quedarnos con este cuestionario, sino que realizar otras preguntas. Preguntas, ¿qué es lo que está pasando a nivel ocular y qué es lo que está pasando con su historia médica general? Perdón, pues estoy un poco resfriada. En la parte ocular, entonces, si mi paciente está usando algún tratamiento tópico, ¿sí? De ese tratamiento tenemos que preguntarle con qué frecuencia lo está utilizando, la duración, qué efecto tiene, si contiene o no conservantes, ¿sí? Recordemos que los conservantes, por lo general, son tóxicos para la superficie ocular. Si nosotros aplicamos algún producto con conservantes, hacemos una tinción y vamos a encontrar puntillado. Incluso si mi paciente es peluquera y utiliza por ahí mucho, ay, ¿cómo se ve? Mucha laca, fijador para el cabello, ¿sí? O realiza muchas permanentes y nosotros le hacemos una tinción con fluoresceína, seguro que vamos a encontrar muchísimo puntillado en esa córnea, ¿sí? Entonces hay que tener que en cuenta esto, las lágrimas artificiales, si mi paciente tiene tratamiento para glaucoma, corticoides, antihistamínicos, ¿sí? Si mi paciente utiliza las lentes de contacto, también preguntarle bien, no solamente qué tipo de lentes de contacto está utilizando, cuándo las cambia, sino con qué frecuencia las usa, cuántas horas al día las usa y qué cuidado le está realizando, qué productos está utilizando para el cuidado y mantenimiento de estas lentes de contacto. Si ese producto los cambia todos los días, si frota las lentes de contacto, ¿sí? Porque eso también puede ser el origen de ese ojo seco. Si mi paciente es propenso a tener conjuntivitis alérgicas también, los antecedentes de cirugía ocular o palpebral, porque ya les había mencionado, cuando hay una cirugía ocular, si estamos tocando córnea, si hay el paciente en una cirugía de catarata, una cirugía refractiva, tocar en la superficie ocular, ¿sí? Entonces, al tocar esa superficie ocular, estamos alterando, entonces esa no se va a comportar de la misma manera. Entonces, después todos los antecedentes de enfermedades que estén relacionadas también con, con la parte de la ocular. Entre la historia médica, si mi paciente fuma, ¿sí? Y el cigarrillo influye muchísimo porque fuma y el humo pues sube, ¿sí? Y ahí va a entrar también a nuestros ojos y también tenemos que tener en cuenta esa parte de que si un paciente utiliza lente de contacto, la limpieza tiene que ser más profunda porque si un paciente fuma muchísimo, pues esas lentes de contacto van a estar muy alteradas, ¿sí? Entonces, esos parámetros se van a ir perdiendo, la transparencia del lente también, el lente va a estar más amarillento. Higiene facial y palpebral. Si ustedes ven que su paciente es de permanecer maquillada, entonces consultarle. Bueno, ¿usted todos los días se desmaquilla? Bueno, si se desmaquilla, ¿con qué producto se desmaquilla? ¿Qué técnica utiliza? Si es, no sé, si es algo con crema, si es con pañuelitos, ¿con qué? ¿Sí? La sensación de boca seca también, cansancio, dolores en articulaciones musculares, el uso de algún fármaco sistémico, que también lo habíamos mencionado, los antecedentes de enfermedades inflamatorias sistémicas, que también pueden influir, la menopausia, en caso de las mujeres, tener en cuenta, traumatismo, si mi paciente ha tenido algún traumatismo, obviamente en los ojos, ¿sí? Ya sea por esto de que sufrió alguna quemadura por algún químico, algún producto, o incluso, no sé, en caso de algún incendio. Infecciones víricas crónicas, el paciente permanentemente está con conjuntivitis virales, por ejemplo.
Y los trastornos neurológicos que también son importantes para tener en cuenta, porque acá ya vamos a tener parálisis, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros después de realizar ese cuestionario y de pasar por una anamnesis un poco más profunda, ahí empezamos con toda la valoración con biomicroscopía, una lámpara de hendidura, ¿sí? Y ahí, en la valoración, recordemos que pasamos por todas las técnicas de iluminación, empezando con una iluminación difusa, pasamos por un paralelepípedo, sección óptica, ¿sí? Así vamos evaluando todas las estructuras. Esas serían por ahí las más importantes. Ya este es ascónico, que es para ver la cámara anterior, ¿sí? Esto ya es algo más para que lo realice directamente el oftalmólogo, porque eso ya tiene más relación con lo que es glaucoma, ¿sí? Esta iluminación, voy a reducir un poquito, era justo lo que mencionaba Germán en la primera charla, ¿sí? ¿Qué iluminación vamos a poder hacer para poder observar mejor la capa lipídica, ¿sí? Entonces sería la reflexión especular. Esto es un tipo de iluminación que es una iluminación indirecta. Yo lo que hago es iluminar, ¿sí? Y también voy a observar la sombra que se va ocasionando. Y en esa sombra es que yo puedo ver también los lípidos que pueda tener la capa lipídica, ¿sí? Entonces acá ven, observan ese puntillado. Una retroiluminación también. Entonces serían las técnicas principales. Acá también vemos otro video, ¿sí? De la valoración con la lámpara de hendidura, ¿sí? Pero vamos a poder observar con mayor detalle, ¿sí? Observan cómo se puede ver tanto la película larimal como la córnea y todas sus capas. ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Parpadea y vemos que esos puntitos se van moviendo y ya sabemos que esa es la capa lipídica. ¿Sí? Es importante que cuando yo estoy observando algo en la lámpara de hendidura, pues si hay algo que me llama la atención, yo automáticamente lo que hago es cambiar la iluminación y también cambiar el aumento, ¿sí? Y esto es todo lo que yo tengo que acordarme siempre de observar, ¿sí? Primero una iluminación difusa para ver una vista general y empezar siempre de afuera hacia adentro a ver cómo están las pestañas, cómo están el párpado, el borde de párpado, conjuntiva tarsal, vulvar, hacer una eversión de párpado es súper importante, ¿sí? Al principio, por ahí, los que no han hecho, puede costar un poco, ahí nos podemos ayudar con un hisopo para poder hacerlo, pero ya después que le haya una vuelta, es algo súper fácil de hacerlo, ¿sí? Esto si mi paciente tiene, ¿sí? Algún tipo de hiperemia, hasta dónde llega, observar el limbo esclerocorneal, observar el párpado inferior, ¿sí? Si mi paciente tiene alguna opacidad en la córnea, recordando que la córnea es transparente y tiene que permanecer transparente. Si pierde la transparencia es que ya hay una alteración y tenemos que ver si esa alteración es algo que el paciente va a poder recuperar en algún momento o si esto va a quedar permanente, ¿sí? Y bueno, esta era la iluminación ahora con mayor definición, una reflexión especular. Acá podemos observar, ¿sí? Estos son todos los lípidos y la sombra que se genera, ¿sí? Es también de toda la película larimal de esa capa lipídica. El lípido es grasa, ¿sí? Entonces ya acá tenemos esto del jugar con los aumentos y partir de ese paralelepípedo, ¿sí? Y aumentar. Vamos, aumentamos y ahí podemos ver con una mayor definición. Y no quedarnos únicamente con lo que yo estoy iluminando, sino iluminar y ver las sombras, ¿sí? Eso es así de sencillo para poder interpretar y conocer todas las técnicas de iluminación. Más allá de cuál sea el nombre, ¿sí? Yo tengo que ver, bueno, si ya yo sé las tres básicas,
De esas tres parten todas las iluminaciones. La otra muy importante para hacer nosotros con la lámpara hendidura, tenemos nuestro paciente acá, ¿sí? La altura, pedir la altura del menisco. Ya nosotros observamos que en la ficha del doctor Carrillo, él decía, bueno, lo hago con un topógrafo o lo hago con un OCT. Bueno, nosotros pocos podríamos tener un topógrafo, ¿sí? Y un OCT muchísimo menos. ¿Qué es lo que se hace? Yo voy a tomar la hendidura, voy a tener mi lámpara hendidura, voy a hacer una sección óptica y eso lo voy a inclinar. Recordemos que la sección óptica tiene 1 milímetro de espesor, ¿sí? Entonces, ese milímetro de espesor es lo que nosotros deberíamos de tener de menisco lagrimal. Entonces, esto viene y lo giramos, ¿sí? Y acá, si lo colocamos sobre el borde del párpado inferior, ¿sí? Y observamos si es la misma cantidad de este milímetro que se encuentra el menisco lagrimal, ¿sí? Ahí vamos a saber si se encuentra en buen estado, si está presente o si tiene menos menisco o más menisco. Y esto está muy bueno, que esto es Demodes. El no olvidarnos de observar bien las pestañas. Nosotros en las pestañas podemos encontrar costricas, ¿sí? Unas costras que puede ser porque están obstruidas las glándulas de mola, glándulas de Seydt, y entonces se va generando estas costras, ¿sí? Que ahí es cuando podemos hablar de una blefaritis. Pero que tenemos que tener en cuenta si eso no es una costra, ¿sí? Sino que puede ser un parásito. Y ahí es donde tenemos el famoso Demodex, ¿sí? Esto obviamente es con un microscopio donde se puede observar, ¿sí? Pero es un piojito. Es un piojito que está allí en las pestañas. Y esto, como es un piojito, tenemos que tener en cuenta que el paciente, pues entonces tiene que utilizar algún desparasitante. Perdón. ¿Sí? Para que se pueda ir, pues si no va a estar permanentemente, ¿sí? Con este parásito y es lo que nosotros pensamos que es un ascosto. Entonces, si es algo que es permanente, aparte vemos que nuestro paciente en la cara, observarle cómo es su cara, cómo es su cabello, ¿sí? Y por ahí vemos que también está alterado todo, si en la cara simula como tener rosácea, ¿sí? Y el cabello también lo vemos como que, o algunos piojitos, porque lamentablemente en algunos casos a mí me ha pasado de estar colocando lente de contacto y ver piojitos en la cabeza. Bien, entonces si hay piojitos en la cabeza, también revisemos las pestañitas porque ahí puede haber también. Entonces, esto también nos puede inducir, obviamente, ya eso sería un ojo seco severo. Bien, ahora sí vamos a la parte de la tinción. La primera tinción, que ya algunos la están utilizando, es la tinción con fluoresceína. Para hacer la tinción con fluoresceína, estamos en la lámpara hendidura, utilizamos iluminación difusa en lo posible y tenemos que colocar en lo posible un filtro amarillo, porque el filtro amarillo nos va a ayudar con el contraste, vamos a ver con mayor definición, ¿sí? ¿Qué podemos observar con fluoresceína? La fluoresceína nos va a marcar células muertas que se encuentran en dónde, en córnea, incluso que esté lo que está pasando en conjuntiva, como en este caso. En este caso, sí, viene todo lo que se observa en conjuntiva y también este puntillado que podemos observar en la córnea, ¿sí? Esto ya es un paciente con un ojo seco avanzado, porque estos son pliegues conjuntivales que se dan por la sequedad que tiene el paciente. Y ya cuando hay puntillado, bueno, también, ¿sí? Y acá, bueno, que después igual le iba a mostrar el Nibud, pero acá también tenemos ese mismo paciente que le realizaron Nibud y cómo se encuentran todas las miras. Las miras se encuentran todas distorsionadas, ¿sí? Entonces, acá también concuerdan estos dos datos de ese ojo seco. Cuando nosotros hacemos la tinción, podemos encontrar muchísimos escenarios y esos escenarios tenemos que relacionarlos con lo que nos contó a nosotros el paciente en la anamnesis.
Si nuestro paciente nos dice no, que yo duermo con los ojos entrecerrados, puedo encontrar esto, ¿sí? Que hay una tinción en esta zona, ¿sí? Porque no hay un cierre. Acá aparte de no haber un cierre, ya acá hay rompimiento de la película larimal, y ya cuando tenemos mucho puntillado, ¿sí? Puede ser una queratitis, pero hay que ver por qué esa queratitis. Si mi paciente tuvo algún contacto con algún producto químico, ¿sí? Que se la produjo. Entonces, estos son todos los datos que nosotros nos podría dar la valoración con fluoresceína, ¿sí? Acá también, bueno, ya acá se está evaluando el rompimiento de la película del animal, donde vamos a ver cuando hay estas zonas negras, es que ya hubo ruptura, ¿sí? Entonces, poder observar a fondo, ¿sí? Y acá también aprovechar que al tener teñida toda la superficie ocular, también pues es un poco más visible el menisco lagrimal, ¿sí? Entonces, observamos córnea, observamos la conjuntiva y también vamos a observar el borde del párpado. Y ahí recordando, ¿sí? Que la inestabilidad de la película lagrimal, ¿sí? Que son células que se van perdiendo y eso nos va a producir esa mala calidad en la lágrima. Acá tenemos otros videos que también son muy interesantes, ¿sí? Ya lo que vimos en imágenes, ya acá un video de cómo se encuentra, ¿sí? Esta valoración, acá vemos, ¿sí? Todo este puntillado en la parte inferior y cómo se puede observar también el menisco. Esto, como digo, sí, por lo general es para algún producto químico, puede ser por el líquido de las lentes de contacto que está utilizando, que para ese paciente no es el ideal, puede ser ideal para otro, pero no para todos los pacientes. Entonces, si mi paciente se está quejando de ardor con el uso de las lentes de contacto, revisemos el líquido, ¿sí? También si el líquido por ahí está viejísimo, porque los pacientes por ahí te compran el líquido, bueno, el más grande, si viene, hay uno que viene en 500 mililitros, ¿sí? Y el paciente quiere utilizar el líquido todo el año. No, líquido, recordémosle siempre que después, que es como los productos de larga vida, después que lo abrimos, 60 días se puede utilizar, ¿sí? Porque ya se empieza a contaminar y ya todas las propiedades de limpieza las empieza a perder. Acá ya también tenemos, también esto es una quemadura química, pero muchísimo más profunda, ¿sí? Miren cómo este puntillado que el paciente parpadeó, ¿sí? Vamos a revisarlo un poco. ¿Sí? Acá primero tenemos todo verde y enseguida van apareciendo estas manchitas, ¿sí? Y, se evidencia el puntillado, ¿sí? Entonces es un ojo seco severo. Este caso es de un paciente que, con queratocono, ¿sí? Con el queratocono ya sabemos que hay un supremo adelgazamiento de la córnea. Entonces, si esa córnea está muy delgada, por ahí ya empieza, esas capas están delgaditas, ya es un ojo seco que es el que decimos, bueno, se produce porque la córnea está alterada, ¿sí? Entonces, acá observen también, un ojo seco severo y afectado no solamente la córnea, sino la conjuntiva. En este caso, es el caso de un paciente que le hicieron una cirugía, ¿sí? Entonces también después de la cirugía, que ya lo recordamos, que se van perdiendo capas, que está también débil, que no se está tocando película del animal, córnea, conjuntiva, entonces también podemos encontrar un ojo seco severo, ¿sí? Y en esta parte también se alcanza a ver un borde del párpado súper irregular. Bien, BUD. Entonces, cuando hablamos de BUD, ya dijimos que usamos fluoresceína y que es el tiempo de ruptura de la película animal y que estamos evaluando la calidad, ¿sí? Acá está buenísimo, ustedes observen. Nosotros, bueno, teñimos, le decimos al paciente que parpadee varias veces y después observamos y vamos contando hasta que aparezca
la primera islita, ahí es que ya hubo ruptura, ¿sí? Entonces ahí está. 5 segundos. Entonces también es en presencia de un ojo seco. Y eso, bueno, es lo que va pasando, ¿sí? Con los segundos, más o menos. En este caso, no es un caso que no, el paciente no tiene ojo seco porque está a los 15 segundos, sería un valor normal, ¿sí? De Booth. Entonces, pero en este segundo caso, ya a los 5 segundos hubo ruptura y a los 15, pues, vamos a observar una mayor ruptura. La otra tinción importante es tinción con lisamina verde. La lisamina verde sí puede que sea más difícil de conseguir. Fluoresceína, tira de fluoresceína es difícil de conseguir, pero si hacemos el intento, la conseguimos, ¿sí? Hay algunos distribuidores que las traen de vez en cuando. Son carísimas, pero bueno, ya ustedes observaron toda la información que nos brinda realizar una tinción con fluoresceína. Con la lisamina verde nosotros también vamos a observar lo que son células muertas, pero son células en conjuntiva, ¿sí? Entonces también, si no tiñe, es que todo está perfecto. Si hay una tinción, es porque todas estas células se encuentran muertas, o sea, hablamos de ojo seco. Y también tenemos que observar el borde del párpado. Si hay una tinción, esto se le llama el síndrome del parabrisas, que también es ocasionado por el módulo de elasticidad de las lentes de contacto de hidrogel de silicona. Ese es otro dato que tenemos que tener en cuenta de cuánto es el módulo, porque hay una interacción mecánica que nos produce esta alteración. Y acá tenemos que tener en cuenta entonces toda la información que nos puede dar la tinción, tanto con lisamina verde como con fluoresceína. Todo eso que yo pude observar, ya yo les había mencionado que hay escalas de medición. A ver, eso que yo observé, ¿qué tan grave puede ser? ¿Sí? O sea, qué atención o para hacer incluso un seguimiento. Entonces, ahí por eso están las escalas de graduación. Hay diferentes escalas, hay una escala del Brian Holden, las escalas de Efron, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con las de Efron hoy. Entonces, los beneficios que tienen estas escalas es, primero, mejorar el registro y la comunicación e información con otros profesionales. ¿Qué quiere decir? Si yo le digo si mi paciente vino y se va a atender, vino, bueno, a donde mí por una ocasión especial, pero ya tiene su contactólogo de cabecera y vuelve y yo dije, bueno, encontré una hiperemia grado 2 o grado 3 según la escala de Efron. Bueno, pues ese profesional va a mirar las escalas de Efron y verifica si de verdad está así, ¿sí? Porque puede ser que mi paciente estuvo pasando por algún inconveniente que le produjo que tuviese esa hiperemia. Entonces, nos ayuda a eso, a mejorar nuestro lenguaje, ¿sí? Y también a mejorar esas pruebas diagnósticas. También estandarizar, ¿sí? Reduce las diferencias inter o intra observación, que todos podamos observar lo mismo. Monitorización, o sea, ver la progresión. Si mi paciente yo vi que había un puntillado, bueno, y le recomendé que suspendiera esa solución multipropósito y voy a observar a mi paciente nuevamente en una semana y le cambié la solución multipropósito, entonces ahí me permite observar, bueno, antes estaba en un grado 4, que es algo severo, y ahora después de dejar de usar esta solución, se encuentra en un grado 2. ¿Sí? Entonces, ahí ya yo puedo observar, tengo un parámetro para determinar que mejoró con ese tratamiento. Y también para comunicarle a nuestros pacientes. Es importante, yo a mis alumnos les exijo que a los pacientes tienen que explicarle todos los pasos que van haciendo, ¿sí? Primero, le tomé agudeza visual, bueno, le tomaste la agudeza visual, ¿cómo estaba esa agudeza visual? ¿Cómo estaba con respecto a los anteojos que está utilizando, ¿sí? Si esos anteojos consideras que están desactualizados, bueno, estoy justificándolo, estoy explicándolo. La curvatura de la córnea también, bien, estos son radiocurvatura, pero ¿qué es eso? ¿Sí? ¿O para qué es esta prueba? ¿Para qué me vas a colocar en la lámpara? ¿Sí? Entonces, hoy en día tenemos esa ayuda de observar a nuestro paciente en la lámpara y después mostrarle, bueno, tu ojo está en estas condiciones, ¿sí? O sacarle una foto y explicarle y guiarlos también con estas escalas de medición. Bien, profundizando un poquito más con las escalas de Efron, ¿sí?
en las escalas de Epworth tenemos la valoración de diferentes estructuras y tenemos con esta escala de normal, sería 1, escaso 2, 3 leve, 4 moderado y 5 severo. Si está en un grado 0 normal, pues no requiere ninguna atención, ¿sí? En 1, ¿sí? Raramente requiere alguna atención. Leve es algo que tenemos ya que empezar haciendo por ahí alguna observación, algún control, y ya moderado y severo es que requiere una intervención urgente, ¿sí? Eso nos indica, algo está pasando, hay que actuar ya. Y este es un ejemplo. Acá tenemos esta imagen, acá ya vamos observando cómo se encuentra la valoración con el teñido, y en este caso, ¿sí? Observen que hay puntillado en la zona central, en la zona inferior, ¿sí? Por ahí más que nada un poco generalizado. Quisiera que alguno de ustedes me dijeran, según esta imagen y comparándolo con las escalas de Efron, para ustedes, ¿en qué grado estaría? A ver quién se anima. Mm. Sí, estaría severo, sí, yo diría incluso que estaría entre moderado y severo porque no alcanza a ser como que tan generalizado, ¿sí? Bien, vamos entonces con esta segunda imagen. Acá también podemos observar, ¿sí? Este puntillado que está más en la zona central, entonces este iría ya más a este rango de leve, o sea, hay algo que está pasando, tengo que prestar atención, ¿sí? Y en este caso sí tendríamos que hacer una intervención porque incluso, mira, acá ya observamos que hay ruptura de la película larimal, igual hay que tener en cuenta cuánto tiempo ya tenía el paciente con la fluoresceína, ¿sí? Y este también con diferentes imágenes que nos van a indicar, ¿sí? La severidad. Grado 0, 1, 2, 3, ¿sí? Siento tener en cuenta que si ya es algo que está ocupando toda la córnea, en este caso que está evaluando la córnea, ¿sí? Ya sería el grado más alto. Acá también haciendo eversión de párpados, también, ¿quién se anima a decirme qué grado estarían esas papilas? Todos dicen que severo. Bien. Ahora yo les voy a mostrar este. Si, si este es severo, ¿qué le dejamos a este? ¿Mm? ¿Qué grado sería el siguiente caso, entonces? Yo acá diría que por ahí este más un moderado y este sí vamos a... No, este sería un moderado y este sería más un severo, ¿sí? Mira, esas papilas incluso se ven mucho más grandes, ¿sí? Bien. Entonces, es cuestión de ir acostumbrándonos a ver qué tanto, igual si por ahí nosotros no somos de ver muchos de estos casos, podemos decir que este es un grado moderado. Pero lo importante es que ya sabemos que es algo que necesita intervención, ¿sí? Bien. Y acá en este caso de una hiperemia, ¿sí? Acá ya es algo leve, tranquilo, ¿sí? Y acá, sí, ya observemos que incluso es muy parecida esta imagen a el de severo, ¿sí? Hay otros recursos que se podemos utilizar cuando utilizamos estas escalas. Hay muchos laboratorios que estas escalas las van a poder conseguir en sus aplicaciones y nos van a permitir sacarle incluso una foto a nuestro paciente, ¿sí? Y hacer la comparación con esta escala. Esta, por ejemplo, es una de Cooper Vision, pero creo que Johnson también tiene una, ¿sí? Entonces, esta es otra ayuda
importante a tener en cuenta. Después vamos con las escalas de Oxford, que las escalas de Oxford vamos a ver el puntillado, cómo se encuentra, y eso también nos va a ver la severidad, ¿sí? Este se usa más que nada con lisamina verde, ¿sí? Entonces podemos observar, no hay ningún tipo de tinción, o sea, hay ausencia de tinción, entonces no hay células muertas, todo está perfecto, ya acá hay algo mínimo, empieza a aparecer algo, ahí va aumentando hasta llegar a algo severo. Entonces, acá lo mismo que hay que tener en cuenta cuando también valoramos con fluoresceína, ¿sí? La severidad que puede tener cuando hacemos esa tinción, relacionarla con una escala de medición, y aparte de relacionarla con la escala de medición, es importante que nosotros digamos su ubicación. A ver, si está nasal, temporal, si está en el centro, en dónde se encuentra lo que yo estoy observando. Entonces, en lo posible, hoy tenemos la gran ayuda de la tecnología, hacemos la tinción o vimos algo extraño, sacamos una foto, hacemos una carpeta de ese paciente, así vamos haciendo un seguimiento. Y por último tenemos Newood, que Newood, que ya les dije, lo utilizamos lo podemos hacer con nuestro queratómetro, ¿sí? O con un topógrafo, y lo que se observa también vamos contando hasta que tengamos la primera ruptura, ¿sí? De la película larimal, las miras se empiezan a deformar, que esto es con base a un disco de Plácido. Bueno, y la Schirmer, que donde también vamos a hablar la cantidad de lágrima, son 2 tiras. Schirmer se puede hacer de dos formas, con anestesia y sin anestesia. Nosotros no podemos usar anestesia, así que en este caso lo haríamos con anestesia. Y las tiras de Schirmer sí son un poco más difíciles de conseguir. Yo, por ejemplo, no conseguí nunca acá. Siempre que viajo a Colombia, ni traigo contrabando de fluoresceína, de Schirmer y de un montón de cosas. Y para esta prueba, entonces lo que nosotros hacemos es colocarle las tiras más hacia el canto interior, que no esté tan por ahí tan externo, ¿sí? Porque ahí también nos puede dar un falso resultado, ¿sí? Entonces le colocamos las tiras a nuestro paciente y esperamos 5 minutos. Preferiblemente le decimos a nuestro paciente que sienta los ojos porque es muy molesto. Por eso es que se utiliza a veces con fluoresceína, porque es muy molesto. Entonces, a los 5 minutos, sacamos las tiras y vamos a observar qué tanto mojó, ¿sí? Y ahí vamos a ver, va a determinar si nuestro paciente, cómo está el volumen de la lágrima, ¿sí? Este caso era un caso especial, ya los que me vieron años anteriores ya lo vieron. Pero esto fue justo después de la pandemia, y esta paciente tuvo COVID y nos dio que creo que en un ojo 14 y en el otro ojo 0, ¿sí? En estos casos que da 0, a veces es preferible incluso volver a hacer la prueba porque puede ser que colocamos mal la tirita. Entonces, para no tener un falso positivo, repetimos la prueba. Entonces tenemos que tener en cuenta, después de realizar todas esas pruebas, que hay niveles de gravedad y cuál es el manejo. La gravedad podemos tener 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y esto está basado en la referencia en cuanto a la incomodidad, las frecuencias de incomodidad, si hay síntomas visuales, si observamos algo en la lámpara, si hay una inyección conjuntival, tinción conjuntival, tinción en córnea, signos de la córnea o la lágrima, cómo se encuentran los párpados, Wood y Schirmer, ¿sí? Entonces, estos son los test que serían importantes realizar. Entonces, dependiendo de la sintomatología y los signos que vamos observando, es que vamos a ver la severidad de ese ojo seco, ¿sí? Teniendo en cuenta que si hay uno, no tenemos ni signos ni síntomas, y ya ahí van a ir apareciendo, ¿sí? Por ejemplo, en el 3 ya tenemos los datos de Wood y de Schirmer, que van a ser menos de 5, ¿sí? Entonces, bueno, hay ojo seco, ya tenemos positivo para tinción y una tinción marcada, hay queratitis, ya nuestro paciente se está quejando también de esos síntomas. ¿Qué es lo que nosotros le podemos recomendar a nuestro paciente? Hay varios niveles también de recomendaciones,
en algunos niveles podemos nosotros participar, en otros no, porque es algo que le incumbe más al oftalmólogo. El primer nivel es la educación, educar a nuestro paciente, si es un factor modificable, si es algo que es por el ambiente, si el paciente está muy cerca de la calefacción o el aire acondicionado o frente a las pantallas, entonces tenemos que hacer que nuestro paciente sea consciente que eso es lo que le está ocasionando ese ojo seco. La eliminación de medicamentos sistémicos, si es por un tratamiento que va a ser corto, entonces ya después. Sustitutos de lágrimas artificiales, geles y ungüentos, ya ahí no podríamos, ¿sí? Terapia de párpados tampoco podríamos, pero sí esta parte de los sustitutos de lágrimas artificiales, y ahí es cuando yo les iba a mencionar el ácido hialurónico, ¿por qué está en todas partes y por qué es tan bueno? ¿Sí? Entonces, los componentes que tiene, esto se usa para aumentar la viscosidad y mejorar la lubricidad, ¿sí? La lubricación que debemos de tener. Y al aumentar esto, vamos a aliviar entonces todos esos síntomas de ojo seco. Entonces va a tener ese efecto de reparación, ¿sí? Y viscoelástico. También tiene efecto antiinflamatorio y cicatrizante, y es súper bien tolerado. Y mejor si aparte de tener ácido hialurónico tiene aloe vera. Para mí ese es el mejor multipropósito que hay. Lástima que a veces no lo conseguimos, pero es el mejor porque tener aloe vera también tiene ese efecto cicatrizante y va a permanecer durante más tiempo con esa humedad, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan bueno y por eso lo encontramos en la mayoría de los productos. En el nivel 2 ya nosotros no intervenimos prácticamente porque ya es un tratamiento con medicación, tampones, ¿sí? Gafas con cámara de humedad, ya está también. En el nivel 3 también sigue con tratamiento, un tratamiento incluso con suero autólogo, que ahí podemos intervenir en cierta manera porque el suero autólogo se utiliza con lentes esclerales y las lentes esclerales tienen un reversorio de solución. Entonces, en ese caso se coloca este suero. Este suero lo sacan desde nuestra misma sangre que lo centrifugan, ¿sí? Y se han conseguido muchísimos beneficios. No solamente se utiliza para la sequedad ocular, sino incluso hoy en día muchas mujeres observo que se la inyectan en la cara, ¿sí? Y lentes de contacto, ¿sí? Ahí tenemos que ver lentes de contacto, en este caso para tratamiento de ojos secos sería un lente de contacto escleral. Y en el nivel 4 sí que menos porque ya ahí vamos con la parte quirúrgica. Pero sí tenemos varios niveles donde nosotros podemos intervenir, sí, asesorar a nuestro paciente para poder modificar estos síntomas de ojo seco. Bien. Y entonces a este punto, ¿sí? Ya nosotros tenemos todas las herramientas para poder conocer por qué se produce el ojo seco, ¿sí? En qué casos se puede producir, si es determinar qué tipo de ojo seco es y cómo intervenir con mi paciente, ¿sí? Como yo les dije el primer día, ¿sí? La idea es identificar y tener herramientas para poder actuar. Y recuerda, identificar, observar, no diagnosticar. Siempre nosotros podemos identificar y después, pues obviamente, realizar esa remisión con el oftalmólogo para que haga el tratamiento adecuado. Bien, ¿alguna pregunta sobre la lisamina verde, al igual que la fluoresceína, viene en tiras y en gotas, ¿sí? Yo soy partidaria de las tiras, porque ¿qué pasa con las gotas? De las dos. Viene ese frasquito que aplicas una gota, primero que tiñe muchísimo más. Ese es el que aplican cuando, no sé, van al oftalmólogo y le hacen no solo un fondo de ojo, sino que le toman la presión intraocular y el paciente por ahí está 2 días con el ojo amarillo, ¿sí? de la fluoresceína. Entonces, dura mucho más y también lo que les hablaba de la contaminación, ¿sí? Esas gotas no van a durar un mes. Esas gotas van a estar utilizándolas muchísimo tiempo y en diferentes personas, ¿sí? Entonces, por eso es más higiénico en tiras. Pero bueno, si no se consiguen las tiras,
sabemos que está esa opción y tendríamos que tener todos los cuidados únicamente. ¿Alguna otra pregunta? Así seguimos por la otra partecita que les queríamos comentar. Bien, aparte de brindarles información de lo que es superficie ocular, la valoración y cómo poder intervenir, nosotros también queríamos hablarle un poco de algunos temas de investigación con los cuales venimos trabajando ya hace unos 4 años más o menos, y para que ustedes conozcan cuáles son las investigaciones que hacemos y el rol importante que ustedes pueden tener en estas investigaciones, ¿sí? Y lo que nosotros podemos aportar con la investigación. Uno de los proyectos de investigación que realizamos, ya este fue más al 2020 cuando empezó la pandemia, la mayoría de estas investigaciones son a través de encuestas, ¿sí? Encuestas que son por ahí fáciles de diligenciar, un formulario. Fue sobre el manejo del paciente con queratocono con lentes de contacto rígidas en Latinoamérica, ¿sí? Y uno de los datos importantes que nos dio esta encuesta, una de las preguntas era el número de lentes diagnósticas que se utilizaban para realizar una prueba con un paciente con queratocono. Y lo que se observó, esto se comparó lo que pasaba en Europa con lo que pasaba acá en Latinoamérica. En Latinoamérica participó Argentina, Colombia, México, bueno, varios países participaron. Y lo que se observó es que se escucha ahí está, que en Latinoamérica necesitan más lentes de prueba, ¿sí? Que en caso de una adaptación de un paciente con queratocono. Miren, tenemos casos de pacientes que utilizan hasta 10 lentes de contacto de prueba. Y una de las razones por las cuales se justificaban que se realizaban lentes de prueba es por no tener el conocimiento necesario, ¿sí? Y ellos pedían que necesitan más capacitación sobre la adaptación de estas lentes de contacto especializadas en lentes con queratocono. Esta investigación fue publicada en una revista en Australia, ¿sí? Donde se encuentran todos los resultados, pero son datos que nos fueron brindando profesionales, ¿sí? Para ver de cómo hacían ellos sus adaptaciones. Estas encuestas también son anónimas, entonces porque por ahí muchas personas, por ahí, no sé, no quieren dejar su nombre para que no sepa cómo hacen las cosas, así que no se preocupen que la mayoría de las encuestas son anónimas. Otro de los trabajos que realizamos fue una encuesta sobre el uso y cuidado de las lentes de contacto, sobre el nivel de cumplimiento, ¿sí? En esta encuesta también fue por un formulario donde evaluábamos este nivel de cumplimiento. Y también el resultado que resaltó más fue que el 57% presentaba deficiente, ¿sí? Menos del 69% de las prácticas del cumplimiento. O sea que eran pacientes que por ahí en algún momento no se lavaban las manos, no se dormían con las lentes de contacto, la utilizaban durante más horas, ¿sí? Entonces ya saben que esto es un riesgo a una infección. Y a su vez realizamos una prueba en el laboratorio de microbiología donde tomamos todas estas prácticas, ¿sí? De colocarse un lente de contacto en la boca, de dejar el lente de contacto en agua, de que el lente de contacto tener contacto con el suelo, ¿sí? Y después, porque muchos pacientes hacen eso, se les cae el lente y se lo colocan. O se me cayó el lente, no tengo líquido, me lo meto a la boca y después me coloco el lente. Entonces, para demostrar todos los microorganismos que pueden salir, ¿sí? Realizando estas prácticas. Y estos 2 artículos también fueron publicados en una revista que se llama Contactology, que es de Colombia, pero está disponible para toda Latinoamérica, donde mostramos los resultados de estas investigaciones. Y estas otras, no sé si ya se conectó Paula. Si ya te conectaste, Paula, te cedo el micrófono. Todavía no, Doris. No se ha conectado.
Creo que no. No veo el nombre. A ver, un segundo. Bueno, entonces para ir mencionándoles, en esta encuesta de prescripción es una encuesta que se realiza a nivel internacional, donde se mira todas las prescripciones que se realizan en lente de contacto y se va comparando de los diferentes países, ¿sí? Esto es a través de una planilla. En esa planilla vamos a tener datos del paciente como la edad, el sexo, si es primera vez que utiliza las lentes de contacto o si ya es usuario, se utiliza, cuál material utiliza, qué diseño utiliza, y esto se hace, la encuesta la llena un profesional, ¿sí? Con las últimas 10 adaptaciones que ha realizado. Y nosotros en los últimos 3 años venimos participando con Paula Facia, que Paula Facia es docente de la Universidad de La Plata, y es con que hacemos la mayoría de los trabajos de investigación, ¿sí? Y esta es la publicación de este año, donde aparece Argentina, participamos como 280 pacientes, donde ustedes pueden observar, ¿sí? Que el mayor porcentaje de adaptación de lentes de contacto son lentes de contacto de hidrogel de silicona, ¿sí? Si esto nosotros lo comparamos con otros países, incluso nosotros participamos con Argentina y con Uruguay, en Uruguay solo es un 38%. Y en las lentes rígidas, que era también los que les mencionaba de la encuesta anterior, que por más que era relacionado con pacientes con queratocono, también se observa el poco porcentaje de adaptación de lentes de contacto rígidas, ¿sí? Tenemos un 4% y ya después tenemos países que tienen más de un 30%, ¿sí? Por lo general no son muchas las adaptaciones, pero es una información que nos va a orientar nosotros de cómo estamos trabajando los profesionales. No quiere decir que porque yo adoptemos pocas lentes rígidas estemos haciendo las cosas mal, solamente nos da un parámetro, ¿sí? Y ahí también nos da un parámetro, voy a ver, de qué tipo de adaptaciones que hacen, qué tipo de pacientes son los que nosotros vamos tratando. Y en esta encuesta también se hablan de las soluciones que se pueden utilizar, ¿sí? Otro dato importante es del uso de las lentes de contacto de hidrogel convencional de reemplazo anual, ¿sí? Y también las de reemplazo mensual. Acá todavía tenemos un gran porcentaje que siguen utilizando, ¿sí? Así que ustedes cada vez que les llegue esta encuesta, llénela, por favor. Bueno, ya ahí me dice que está. A ver. Hola Paula, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo les va? tardes. Perdón, estábamos en práctica también por acá. ¿Cómo están? Doris, les estaba Bueno, comentando ahí de la encuesta. sí, ya les comenté un poco sobre la encuesta que venimos trabajando, pero igual puede seguir complementando. Bien. Bueno, como Doris les decía, esto para nosotros es, digamos, es un relevamiento muy importante respecto a cómo son las adaptaciones en Argentina, porque nos permite comparar con cómo se mueven respecto al resto del mundo, pero también nos permite a nosotros planificar proyectos de investigación, ver cuál es la demanda de atención, de cursos, cómo, digamos, sacar otra información que por ahí después es relevante para otro tipo de trabajo. Como uno de los que ahora después les vamos a presentar con respecto a la encuesta. Y bueno, así como les decía Doris, no es algo que lleva mucho tiempo, a veces llenar una encuesta y quizás con un segundito uno está aportando a lo que es, digamos, la cantidad de datos o de información que uno puede tener a nivel país. Así que bueno, eso reforzando un poquito lo que decías vos, Doris. Exacto. Y entonces pasamos a la siguiente, que esta es la que estamos por realizar. Bien, justamente esta encuesta está en el marco de un proyecto de investigación acreditado por agencia. Es un proyecto que dura 2 años, que tiene por objetivo evaluar cuál es la estabilidad o cómo es el comportamiento de los lentes de hidrogel de silicona.
Y la encuesta busca relevar cuál es específicamente la sensación del usuario respecto al confort del lente de contacto, desde que arranca a usar la lente hasta el último día que la utiliza. Nos interesa saber qué cambios observa, qué modificaciones en la lente, si se siente confortable durante todo el uso o va sintiendo algunas digamos, algunos cambios relativos a lo que es el material, que a veces es información que por ahí uno informalmente recopila en la práctica, porque por ahí te dicen, y las cambio, a veces o las siento más raras, o las tiro cuando la lente me molesta, o la siento babosa, pero bueno, la idea de esta encuesta es como sistematizar un poquito lo que es la experiencia de los usuarios en cuanto al uso de las lentes de contacto siliconadas, específicamente, también para poder ver. La encuesta son 16 preguntas. En la primera pregunta es para relevar a ver si usan o no lentes siliconada. Entendemos que quizás sepan o no el usuario que es lente siliconado o no. Y en la segunda pregunta ya hay un muestrario con las cajitas, porque a veces se acuerda más de la caja del tipo de lente que utilizan. Entonces hay una imagen con distintas cajitas en donde tienen que marcar cuál es la caja que utilizan. Ahí hay tanto cajas de lentes siliconadas como cajas de lentes convencionales. La idea es que después nosotros por ahí, cuando hagamos una limpieza de toda esa información, podamos definir finalmente si está o no usando una lente siliconada. Y después las preguntas son relativas a cómo las usa, cuánto tiempo las usa, si duerme con las lentes o no, porque también el plazo de descarte a veces se afecta por la cantidad de horas de uso o el dormir con las lentes. Entonces queremos ver bien eso, ¿no? Estudiar un poquito cómo es la sensación o cómo es el tiempo de reemplazo de descarte en función del tipo de lente, en función del uso que le hace el paciente. Y también hay una pregunta muy chiquitita, sencilla, respecto a lo que es la limpieza del lente de contacto. Y le sumamos con Doris la posibilidad de que si ustedes quieren saber la información respecto a, porque van a ser usuarios de ustedes, y la idea es que ustedes puedan compartírselo, también quizás les interese tener esa información de ellos, de cómo se sienten, de cómo les va cambiando. En la última parte de la encuesta hay 2 preguntas. Una es cuál es el profesional contactólogo que te atendió, que se pide el correo de mail o el nombre, y en la otra es el correo de la persona que lo llena. Eso es opcional, o sea que si no lo quieren llenar en la encuesta no se llena, y si ustedes quieren que la información les llegue, lo que pueden hacer es ahí que pongan el nombre de la óptica. Lo importante es que lo pongan siempre de la misma forma. Así entonces nosotros podemos hacer un relevamiento y después le podemos mandar la información. Ustedes nos escriben por mail, nos dicen me interesaría saber, y nosotros podemos rápidamente relevar cuál es la información referida a sus pacientes y la podemos compartir. Van a salir anónimos, pero bueno, pueden tener como su propia estadística. Así que bueno, en eso es lo que habíamos estado pensando. Sí, por ahí resaltar la importancia que ustedes puedan participar, ¿sí? Y que puedan difundir estas encuestas con sus pacientes, porque nosotros entre más encuestas podamos tener, va a ser una información que va a ser mucho más valiosa. No es lo mismo que tener 100 encuestas a tener 200, ¿sí? Porque ya los resultados pueden ir variando y es por ahí un poco más interesante para analizar. Y lo mismo, que tampoco es lo mismo a veces que tener la experiencia de uno, que tener la experiencia de un grupo en general, ¿no? Por ahí uno habla y trata de enfatizar lo que es el reemplazo del lente, y que la lente la tiene que tirar y que tiene vida útil, pero a veces sucede que después por ahí no siempre eso se cumple, y está bueno conocer cuál es el comportamiento en general, ¿no? Como por ahí que a nosotros nos permite como enfatizar también esa necesidad de educación respecto al reemplazo o las complicaciones o las molestias que puede haber alrededor de las lentes de contacto. Así que bueno, yo después por los avisos también les voy a mandar el link de la encuesta para que, bueno, para que se animen a participar, ¿sí?
Y ya saben que entre todos hacemos ciencia, entre todos estamos aportándole un granito de arena a lo que está pasando pues con la visión, ¿sí? Y era algo que también les mencionaba durante toda la capacitación. Siempre nos basamos en datos que son de otros países que tal vez a nosotros no nos representan, porque es diferente la sociedad, es diferente el clima, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a generar datos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo es el comportamiento de nuestro paciente? Para después poder actuar, intervenir, ¿sí? En toda la práctica. Y bueno, yo por último después quería mostrarles esto que me pareció muy importante. La mayoría de los estudios que nosotros podemos encontrar son estudios que se realizan en España. España es un país líder en investigación a nivel visual, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Para ellos ya es un hábito del profesional participar en todo ese tipo de encuestas, porque por lo general son encuestas lo que se realizan, ¿sí? Pero esas encuestas pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? ¿No? De cómo está la superficie ocular, de cómo es los hábitos con nuestro paciente visual frente a las pantallas, qué pasó durante la pandemia, ¿sí? Si de verdad nuestro paciente compra los anteojos en una óptica o los compra descartable, o cuántos controles se realiza. Entonces son datos importantes que nos van a decir a nosotros cómo se encuentra pues nuestros pacientes, cómo se encuentra la sociedad para ver en dónde tenemos que intervenir. Entonces ellos participan permanentemente, tanto los profesionales como los colegios de ópticos, ¿sí? Bueno, en este caso está el logo de ópticos y optometrista porque es un colegio en general, ¿sí? Para la difusión de estas encuestas, o sea, se toma muy en serio este compromiso. A nosotras muchas veces nos cuesta, que a veces decimos, bueno, ¿será que lo hacemos o esperamos un tiempo más? Porque cuesta mucho, a veces nos ponemos repesada, insistiendo y diciendo, bueno, acuérdate de llenar la planilla, acuérdate de llenar la encuesta, acuérdate de difundir, ¿sí? Porque son datos que son importantes, ¿sí? Son importantes y, bueno, así son un poco fáciles de poder conseguirlos, ¿sí? Lo difícil es analizarlo, pero bueno, eso ya nos toca a nosotros. Ustedes nos pueden ayudar con esa parte y después publicarlo, ¿sí? Que ya nosotros como les mostramos, lo que hemos realizado hasta el momento lo hemos publicado, entonces ya hay datos de lo que está pasando en Argentina. Y bueno, entonces de esa manera, pues quería agradecer por estos 3 días de capacitación con el fondo de la Universidad Nacional del Sur, para los que no lo conocen, y bueno, y que lo esperamos cuando quieran. Ahí está.